Capítulo 6. Backwertor. Por aquellos días una inquietud comenzó a ganar mis pensamientos. Todo estaba bien, pero el dinero cada vez alcanzaba menos. Claro que tenía muchos gastos extras y lo que ganaba era lo que recibía del servicio social y lo poco que podíamos hacer en el taller. A mi socio en el taller le pasaba algo parecido, así que comenzamos a ver la forma de hacer plata de otra manera. Era claro que cuando hablábamos de plata era plata en grande. Así que comenzamos poco a poco a mirar a los lugares en donde se movía la plata grande. A simple vista no parecía algo difícil, pero estábamos hablando y pensando en un atraco, un robo, y nuestra calidad de militantes de una organización en el exilio nos ponía un tanto en la mira de todos aquellos que nos conocían. Pero la idea nos copó. Hablamos con el viejo Víctor, un antiguo compañero que había estado preso en libertad. Él tenía experiencia en este tipo de acciones. A él también le entusiasmó la idea, así que nos pusimos a trabajar tratando de recabar datos. Uno de esos días el viejo nos cuenta de un chileno que él conocía que había trabajado algunos años enfrente a un correo en la plaza de Blackbear. El chileno, según el viejo, estaba dispuesto a darnos una mano y aportar información. Pero el contacto con el chileno sería por ahora solo él. Así lo hicimos y llegamos a saber que todas las mañanas, a eso de las 9, pasaba por allí un camión de remesa que retiraba el dinero recaudado por el correo el día anterior. Así que con Juan, mi socio, comenzamos a hacer una discreta vigilancia que duró unos 3 meses. Relevamos todo el lugar, la hora y cómo se retiraba el dinero. Luego hacíamos el camino desde allí hasta la plaza de Blackbear, hasta el estacionamiento del hospital, donde cambiaríamos de vehículo y de ropas rápidamente para dispersarnos por diferentes lugares. Todo fue planificado al detalle. El proyecto me entusiasmaba, pero yo tenía mis temores y mis nervios. Quería la perfección para que todo saliera bien y no hubiera contratiempos de ningún tipo. Cercana ya la fecha que nos habíamos fijado, le dijimos al viejo que le avisara al chileno, que al final solo sabíamos su nombre, Daniel, que ya teníamos todo pronto para hacer el trabajo. Allí surgieron los primeros inconvenientes. El chileno no consideraba necesario llevar armas. Aquí en Dinamarca los remeseros no usan armas para el transporte de dinero, pero para nosotros era claro que sin armas no lo íbamos a hacer. Finalmente el viejo, que era el que hablaba con el chileno, nos comunica que el chileno se queda al margen y en su lugar trae a un conocido de él, Víctor, otro uruguayo que vivía en el mismo edificio que yo. Ultimamos los detalles, compramos un viejo Opel del 57 con el cual llegamos hasta Backwertor. Un día antes hicimos la prueba final. Ya con el auto que íbamos a utilizar corrimos una loca carrera de 2 minutos con 30, que era todo el tiempo a velocidad en que llegaríamos hasta el estacionamiento para cambiar de auto. Finalmente llegó el día D, el 4 de abril de 1985, a las 9:05 de la mañana, que era la hora que llegaba el remesero. El 4 era un lunes, por lo tanto allí estaba toda la plata de los primeros días del mes donde se pagan la mayoría de las cuentas, aunque en realidad no teníamos idea de cuánto sería. Cada uno ocupó su lugar. El viejo y su amigo deberían tomar al hombre que salía con la remesa del correo. Este tenía que caminar unos metros por la vereda hasta la camioneta que estaba estacionada esperándolo. Yo debía controlar al chofer. Al volante del auto esperaría Juan al lado con el coche en marcha. Tenía en mis manos una vieja pistola de la época de la guerra, pero que disparaba muy bien. Ello fue también de alguna manera nuestra perdición posterior. Salió el funcionario y el viejo con Víctor se dirigieron presurosos hacia él y le quitaron el saco con el dinero. Entretanto, yo apuntaba con la vieja pistola al chofer tratando de que éste saliera del vehículo. No sabía si podía activar una alarma que alertara a la policía. Todo fue muy rápido.
pero el chofer estaba paralizado por el miedo y no se movía de su asiento. Así que le hacía gestos blandiendo el arma para que saliera. En uno de esos movimientos, sin querer, apreté el gatillo y sonó un tremendo estruendo y un proyectil que atravesó el techo de la camioneta de abajo hacia arriba. Aquello no estaba en los planes previos. El viejo y Víctor estaban ya en el Opel, así que corrí hacia él y otra falla de los nervios hizo que Víctor se sentara adelante donde debía subirme yo. Así que medios apretujados salimos como rayo. Llegamos en el tiempo estimulado al estacionamiento. Cambiamos la ropa sacándonos todo lo que nos habíamos puesto encima. Ropa grande que quedó parte en el viejo Opel. Desde allí Juan y el viejo se fueron en el auto del primero con el dinero. Víctor y yo salimos caminando por diferentes caminos. Nos encontraríamos más tarde los cuatro en mi apartamento de Copenhague. Saliendo ya del estacionamiento comencé a sentir las sirenas de los patrulleros que volaban a la zona del atraco. No habían pasado mucho, de 4 o 5 minutos. Nosotros calculábamos que la policía demoraría unos 3 minutos en llegar luego de dada la alarma. Todo había sido muy rápido, tan rápido como lo habíamos planeado. Lástima el disparo. Si no hubiese sido por eso, tal vez habría sido todo limpio y perfecto. No podía perdonar mi torpeza. Caminé hasta tomar un ómnibus bajo el lugar de las sirenas de las patrullas. Estaba aún en la zona y desde el ómnibus veía pasar las patrullas a toda velocidad. No lo sabía aún, pero había sido un golpe grande, muy grande. Mi pensamiento estaba en que todo hubiera sido perfecto, y así parecía. ¿Habrían podido salir de la zona a tiempo el viejo y Juan? Sí, seguramente sí, ya que la policía buscaría un viejo Opel y ellos viajaban en un Fiat 147. Finalmente llegué al apartamento donde ya estaba el viejo y Juan. Al instante llegó Víctor. Todo estaba bien, pero allí había un montón de plata. Eran casi 300.000 coronas, unos $250.000. Creo que estábamos todos un poco nerviosos y excitados. Aquello era más de lo que habíamos supuesto, así que repartimos el dinero en partes iguales. Y allí apareció la primera sorpresa. El viejo dijo: «Bueno, yo me despido, porque me voy esta noche». «¿A dónde? ¿Cómo que te vas?» Habíamos planificado todo durante 3 meses y nunca habíamos hablado de eso. Aparentemente todos seguiríamos nuestras vidas como siempre. Yo consideré que era arriesgado salir del país en aquel día. Seguramente todo estaría controlado. Habrían policías por todos lados y mucho más en la frontera. No era común en Dinamarca un golpe de estas características, pero la decisión estaba tomada. Nos deseábamos suerte mutuamente y nos separamos. Me quedé en el apartamento, conté mi parte nuevamente y me dije: ¿ahora qué? Allí tenía frente a mí lo que para mí era una fortuna. Estaba solo. Nadie sabía de todo aquello, ni siquiera Mari. Bueno, por el momento lo guardaría. Por supuesto que tomaría algunas coronas para los días venideros y a esperar que pasara el tiempo. No teníamos que demostrar nada que pudiese despertar sospechas de un cambio en la economía de nuestras vidas. Mi idea, al menos, era quedarme a vivir aquí. Me preocupaba la ida del viejo. Si lo agarran está todo perdido. Con ese pensamiento en mente salí de casa, fui hasta la librería y compré un juego de ajedrez en una caja muy grande. También compré papel de regalo y volví a casa. Cuidadosamente retiré el juego de la caja, ordené todo el dinero dentro, sellé la caja con cinta y luego la envolví como un regalo. Quedó perfecto, aunque anduviera con aquello por la calle. Nadie desconfiaría que allí llevaba tanto dinero. Esa noche me fui a casa de Mari, ya que hacía días que no iba. Los preparativos de los últimos días me habían tenido ocupado. El comentario en la calle era el asalto del año. La televisión había estado pasando imágenes del lugar e informes de todo lo que había pasado.
La policía no tenía pistas, pero apuntaban sus miras hacia los palestinos. En realidad estaban desconcertados, no sabían en dónde buscar, no tenían pistas, todo parecía perfecto. Comentamos el hecho luego de ver las noticias como algo lejano a nosotros. Al otro día decidí llevar mi caja de regalo a una vieja amiga, diciéndole que me lo guardara, que era para uno de mis hijos, y en casa no la podía tener. Le tenía confianza y sabía que jamás la abriría y que no desconfiaría. La vida del día después transcurrió apacible, más allá de los comentarios lógicos por lo espectacular del golpe. Al segundo día, ante la falta de pistas, la policía lanza un anuncio de recompensa de 10.000 coronas a quien pueda aportar datos sobre el asalto al correo. Al tercer día sucede lo inesperado. En las pantallas de la televisión aparece la foto del viejo, su nombre, su edad y el título. Este es el cabecilla de golpe al correo de Vancouver. No lo podían creer. ¿Qué había pasado? Sabíamos que había salido de Dinamarca, pero si no lo pararon allí, ¿cómo sabían que había estado en el golpe? No me cabía en la cabeza. Mucho peor fue al otro día cuando la noticia fue que Hovenman de Vancouver había caído en Argentina. Ahora estábamos listos, de una policía sin pistas, buscando a ciegas. Ahora tenían todo en sus manos y debían buscar entre un puñado de latinoamericanos y en especial entre los uruguayos. ¿Dónde estaba el error? ¿Qué cosas se habían hecho mal? ¿Cómo se había filtrado eso de golpe? ¿Cómo habían llegado hasta el viejo? Muy pronto todo fue quedando en claro, gracias a la información de los medios de prensa. La policía lanzó la noticia de la recompensa como anzuelo. El chileno Daniel mordió el anzuelo. Se presentó diciendo que él sabía quién lo había hecho, que conocía al viejo y sabía que había sido él, porque le había comentado que iba a hacer algo así con otros, pero no sabía si todos eran uruguayos. Era un perfecto traidor, pero la paga que le dio la policía danesa no fueron las 10.000 coronas, sino 2 años y medio de cárcel por cómplice, porque saber de un hecho así y no denunciarlo supone complicidad. Muy simple el traidor, fue a parar a la cárcel antes que todos. Al viejo lo encontró la policía de Interpol en Buenos Aires, donde se alojó con su propio nombre y apellido. Grave error, el lugar elegido y el usar su documentación. Tal vez nunca imaginó que su amigo lo traicionaría de esa manera. Lo cierto era que estaba frente a la cruda realidad de la perfección al desastre. ¿Qué pasaría ahora? De ser espectadores, de mirar a la policía correr a ciegas de un lado para otro, ahora teníamos que correr nosotros, pero no iba a correr. Seguiría mi vida como si nada hubiera pasado. Y teníamos que confiar en que el viejo no hablara, no diera nombres. Pero en Argentina, eso era difícil. ¿Cómo saber lo que sucedía allá? Solo quedaba esperar y estar alerta, no dejarse atrapar como un conejo indefenso. Pasaron unos días y la noticia no deseada, la que no quería escuchar, llegó. Detuvieron a Juan. Bueno, si era así, algo andaba muy mal. Al otro día la gran sorpresa, lo dejaron en libertad. ¿Qué había pasado? Nos encontrábamos con Juan en un centro comercial por las dudas que lo estuvieran siguiendo. Disimuladamente fuimos y hablando y nos contó. La policía seguía sin pistas. Lo llevaron porque encontraron sus huellas en unos envases de cerveza en el apartamento que alquilaba el viejo. No le pudieron probar nada y tuvieron que dejarlo en libertad. No había pruebas contundentes en su contra. Pero era claro que la policía estaba convencida de que él tenía algo que ver en el asunto. Lo de dejarlo en libertad podía ser un anzuelo. Ellos no tenían muchas pistas de quiénes eran los socios del viejo. Yo alternaba mis días y mis noches, sobre todo entre mi apartamento de Copenhague, al que cada vez iba menos, y la casa de Mari. Seguía mi rutina diaria, pero ya no era tan tranquila.
Dejé de salir a la noche a los boliches y comencé a ponerle un poco de distancia a la militancia. No quería arriesgarse al visto en los boliches, ni tampoco mezclar mis responsabilidades de militante en el exilio, en caso de ser detenido. Comenzaron a pasar días difíciles. Juan recibió un telegrama de Uruguay donde le decía que su madre se encontraba muy mal de salud y lo necesitaba. Así que con ese motivo logró salir de Dinamarca y viajó a Uruguay. Poco tiempo después me entero que Víctor, el cuarto hombre en la banda, había sido detenido. El círculo cerraba. Yo, como producto de mi rebeldía a sacar el pasaporte uruguayo, solo tenía el de la Convención de Ginebra, que describía mi condición de exiliado. En realidad no me quería mover de Dinamarca por temor a despertar sospechas. Habían pasado ya casi 2 meses de todo el alboroto, y sabía que algunas personas habían sido interrogadas y nada más. Hasta que llegó el día fatal, o mejor dicho, la noche fatal.